Buenas, queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Os habla el pastor John Ugalde, siempre con mucha humildad, queriendo aprender y aprender juntos, que es lo más bonito, ¿no? Hoy quisiera hablar de la oración eficaz del justo. La oración certera, eficaz del justo puede mucho. Hay muchos tipos de oración, obviamente, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en esta en concreto, que es muy enriquecedora, que está en Santiago capítulo 5, vamos a ir desde el 13, Santiago 5, 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Posiblemente sí, ¿no? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Es otra pregunta, ¿no? Cante alabanzas. Bien. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Porque puede haber alguno que esté enfermo, ¿no? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. ¿No? Y dice luego, confesad vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró como fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Te imaginas, no? Pone el ejemplo de la oración y pone a un hombre, Elías. Entonces, la oración eficaz, fíjate, ¿no? Ungida por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿por qué causa puede enfermar un ser humano? Vamos a decir, un cristiano, ¿por qué puede enfermar? Número 1, por cuestiones naturales, ¿no? Número 2, cuando el Señor permite un aguijón para tratar nuestra vida. En el caso del apóstol Pablo, para tratar su orgullo, su altivez o su soberbia, ¿no? Pablo era un rabino con mucha... que había estudiado a los pies de Gamaliel, una de las mejores escuelas rabínicas de la ley de aquel entonces, ¿no? Era un alumno súper aventajado, ¿no? Él decía, soy de la tribu de Benjamín, ¿no? Fariseo de fariseos. En cuanto a ley, muy celoso. Un hombre dedicado a eso, ¿no? Entonces, él dice, bueno, que tuvo un aguijón, llámese un problema en la vista o las persecuciones y el trato que tenía, y dice que pidió al Señor que aflojara ese aguijón o que se lo quitara en este caso, ¿no? O dice que oró 3 veces, y era el apóstol Pablo, por si acaso. Y el Señor dijo, no te voy a quitar ese aguijón. Te lo voy a tener para que ahí eso sea algo que te incite a buscarme a mí y a no depender tanto de ti, tu sabiduría intelectual, tus capacidades simplemente, ¿no? Y le dio, te voy a dar mi gracia, una gracia especial, para poder soportar todo eso y llevarlo bien, como aquel que dice. Y 3, un cristiano puede enfermar por causa del pecado también. Porque un cristiano puede pecar. Lo que no debe estar es esclavo del pecado. Dice que la oración de fe salvará al enfermo. Lo librará, sanará. O sea, Dios tendrá misericordia. A veces el pecado es consecuencia de la enfermedad. En ocasiones, fíjate, ¿no? Puede que sea eso, ¿no? No siempre. En Juan capítulo 5, en el estanque de Betesda, ¿se acuerda esa porción de la Escritura? Cuando Jesús pasa por el estanque de Betesda, el templo de Jerusalén estaba cerquita, unos 300 metros, y claro, a estos enfermos no se les dejaba entrar en el templo. El templo, a través de los fariseos, pues había entrado en una espiral de corrupción, ¿no? Entonces mucha gente pues no iba al templo, iba al estanque de Betesda. Y allí había un hombre que estaba 38 años paralítico. Y pasó Jesús por allá. Y fíjate, Jesús lo sana.
Entonces, cuando lo sana, eso fue una alegría, ¿no? Y al ser sanado, pues imagínate, ¿no? El revuelto que hubo en el templo con los fariseos y eso. ¿Y qué le dijo Jesús a este paralítico de Betesda en ese estanque? Dios lo sana y dice, vete y no peques más, para que no te venga una cosa peor. Fíjate, ¿no? Entendió que era por causa del pecado, estaba paralítico. Fíjate, ¿no? En este caso era por causa del pecado que este señor llevaba 38 años en esa situación, ¿no? No dice qué pecado, pero dice que es por el pecado, ¿no? No siempre es, pero en este caso sí es, ¿no? En Mateo capítulo 9 también, cuando Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado, vino a su ciudad. Y sucedió que trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, hombre, esto es una blasfemia, esto es una locura. ¿Pero por qué fue? Por el pecado. Hijo, tus pecados son perdonados. Entonces lo sanó. O sea, vemos que hay una sanidad también, pero la causa fue el pecado. Otro, cuando Jesús sana a un ciego, y luego los fariseos dicen, ¿quién te sanó? Un tal Jesús. Ese es un pecador. Eso no me interesa. Yo antes no veía y ahora veo. Eso es la realidad. Entonces, los discípulos preguntaban, Señor, ¿quién pecó, este o sus papás? Jesús le dice, ni este ni sus papás. Esta sanidad es para la gloria de Dios. Por eso te digo que la oración eficaz, certera, puede mucho. Puede mucho. ¿Por qué enferma un cristiano? Cuestiones naturales, cualquiera puede pasarlo. Cuando el Señor permite un trato para tu vida. 3, por el pecado. O sea, no siempre es por el pecado, no siempre es por un trato a Dios y no siempre es por cuestiones naturales. Hay que saber discernir. No hablar por hablar y lanzar cosas así al aire, ¿no? Cuando el apóstol Pablo nos habla de nosotros llamamos la cena del Señor o la Santa Cena, y lo dicen los Corintios, ¿no? 1 Corintios 11, ¿no? En el versículo 27 al 31, ¿no? Cuando el apóstol un poquito nos va dando instrucciones de la institución de la cena del Señor, ¿no? Y ahí nos va un poquito enseñando, ¿no? Cómo hay que tomar la cena del Señor, ¿no? No de cualquier manera, no a nuestra manera, no como nos parezca. Y dice así, no tomar la cena del Señor indignamente, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Muchos enfermos y debilitados había en Corintios. Dice, y muchos duermen. Enfermos entre ellos físicamente, debilitados, se refiere sin fuerza, sea física, mental, emocional, moral, para enfrentar cualquier situación. Cualquier persona que esté enferma, postrada, generalmente, cuidado, generalmente, otros no, están tristes, sin ánimo, sin fuerzas espirituales, desalentados, incluso deprimidos, ¿no? Con pocas ganas de avanzar hacia adelante, ¿no? Entonces el pecado, si te ha alcanzado, imagínate, ¿no? O un espíritu del maligno te oprime. Dice que muchos duermen. ¿A qué se refiere aquellos que duermen? No se refiere a los que se duermen en la predicación, en la congregación, que puede ser también, ¿no? Aquí se refiere a morirse, porque tuvieron en poco la gracia de Dios.
Si Dios es amor, me tiene que perdonar, dicen algunos. No me va a condenar. ¿Qué Dios tan bueno va a permitir eso? Es como para decir, hago lo que me da la gana y Dios me tiene que perdonar porque es su obligación, obviamente. Y algunos cristianos que andaban en pecado en Corintios se dormían o se morían. Un caso que sucedió en la iglesia, resulta que un hermano de la congregación se muere. Es un hermano un poco peligroso. Se murió el hermano y en el velorio no sabía uno si darle las gracias o generalmente luego se exalta a la persona, es una buena persona, hizo esto, hizo aquello, pero había pocas cualidades para resaltar buenas de este hombre, porque era una persona que se dedicaba mucho a tomar, a robar, a maltratar a la familia, ¿no? Entonces, en ese velorio, en la funeraria, decíamos, este hombre está en la santa presencia del Señor. Nosotros no sabemos si está en la presencia del Señor o no. O sea, decimos, está en el cielo, pero oye, yo no sé si está en el cielo o en el infierno porque yo no soy un juez, justo como Jesucristo, ¿no? Pero sí, aprovechemos para evangelizar a las personas que están allí. Entonces, porque decir que era una buena persona estoy mintiendo. Porque aparte todos saben que era una persona que daba mal testimonio. Y su hijo me dijo meses después, sabe que mi papá murió, ¿no? Te cuento que un mes antes de morir mi papá, tuve una revelación de que mi papá se iba a morir brevemente. Y le pregunté al Señor, ¿podemos evitar que mi papá se muera? Y el Señor dijo, sí, se puede. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tu papá tiene que corregir su camino, si no me lo llevo. Y mi papá se murió. Yo sé que murió antes del tiempo, por el pecado. Creo que puede haber algunos creyentes en las congregaciones, así en ese plan, te lo lleva el Señor, que no quiere cambiar, que no te lo toma el Evangelio muy a broma. Y aquí en Corintios Pablo dice, si nos examinamos a nosotros mismos, o sea, examen de conciencia, donde hay un pecado y lo corregimos, Dios mejor es que nos castigue y nos discipline. Es que Dios es amor. ¿Y cómo es que castiga? Así como un padre castiga a su hijo, así Dios también. Castigar es entrenar, educar, aprender, disciplinar. Si pecas y no te reconcilias ni con Dios ni con la gente, entonces hay consecuencias sobre eso. Hay unas consecuencias y las consecuencias no son bonitas. Que tú digas, bueno, es que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que a mí me tiene que perdonar siempre, 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 porque, oye, Él es Dios y yo soy un pecador, ¿qué vamos a hacer, no? Santiago capítulo 5, versos 16 y 17. Cuando leíamos, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No igual, dice semejantes. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Solo Dios perdona pecados, es obvio. Nosotros podemos perdonar ofensas, pero pecados, el Señor. El hijo pródigo malgastó todo, hizo un desastre. Cuando él vuelve en sí dijo, iré a casa de mi padre. Me he quedado sin plata, sin dinero. Diré, aunque sea que me haga como unos jornaleros. Dice que volvió en sí. O sea, se arrepintió. Y Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando usted y yo maltratamos o hacemos las cosas mal, no solo pecamos con la persona, sino pecamos contra Dios. Imagínate que tienes mala relación con tu esposa. Dios dijo, amarás a tu esposa. Y el amor empieza a traer sanidad. Pecas contra Dios, tus oraciones son estorbadas y es una ofensa que tenemos que resolverlo nosotros. O sea, debemos hacer el asunto completo. Dios perdona pecados y las ofensas las arreglamos nosotros. Para tener una sanidad completa. La oración eficaz del justo puede mucho. La petición, la súplica, el ruego, eficaz, eficiente.
opera a favor del necesitado, del justo. Ya, pero es que los budistas oran, ¿sí o no? Es verdad. ¿Musulmanes oran, sí o no? Sí, es verdad. Algunos oran a sus dioses, a otros santos, vírgenes. Aquí habla la oración eficaz del justo. Justo, diríamos, como inocente, alguien que no es culpado de nada, que no tiene cola, las manos limpias, el que ha lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Cada día va delante de Dios, se prueba y reconoce sus pecados. Usted se lava las manos todos los días. Así nuestros pecados. Puede mucho. Da una fuerza, da un poder milagroso, hace maravillas. Por eso Jesús dijo, cuando estés orando, perdona si tiene algo contra alguien. Si tú no perdonas las ofensas, tampoco Dios perdonará tus ofensas. Un día los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. No les enseñó a predicar. Jesús le dijo, ¿cuántos de ustedes oran? Y les da el Padre Nuestro, ¿no? Cuando les da el modelo, ¿no? No que repitan, porque no quiere van a repetir, pero da el modelo, cómo tienen que orar. Señor, danos un modelo, ¿cómo lo haríamos? ¿Por dónde empezamos? Entonces el Señor pues les da un modelo, ¿no? Para que ellos, pues eso, puedan, le dice, cuando oréis no seáis como los hipócritas, por si acaso, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y cuando oremos, dice, no uséis vanas repeticiones, no seáis aburridos repitiendo, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.